El espacio para que las mujeres participen en iguales condiciones en los procesos electorales sigue siendo una demanda. En América Latina, poco a poco se ha ido avanzando en ese tema, aunque como nos lo explica este especialista en desarrollo local, social participativo, aún queda mucho por hacer, especialmente en lo concerniente a las reformas de las normas electorales de nuestros países. Las cuotas y la presencia femenina en los procesos electorales. Ese es el tema que a continuación será abordado por la peruana Alicia del Pilar Telo. Nos habían pedido que la exposición estuviera centrada en las cuotas y la presencia de mujeres en las listas. Yo me he tomado la libertad de hacer un pequeño cambio, tanto en el nombre de la exposición como en el desarrollo de la misma, porque creo que es importante no solo garantizar que las mujeres estén en las listas, sino que sean efectivamente electas y que sean representantes por elección popular. Entonces, pensando en eso y pensando en procesos democráticos, es fundamental tener en cuenta este factor, que es no solo estar en las listas, sino realmente ser elegidas. Pasamos, por favor. Y entonces, pensando en eso, quería echar un vistazo primero a la representación de mujeres a nivel latinoamericano. Si vemos cómo están en las cámaras bajas la presencia de mujeres en los parlamentos de Latinoamérica, vamos a ver que el promedio regional está alrededor del 22.3%, o sea, de cada 100 parlamentarios y parlamentarias, alrededor de 23 son mujeres. Sin embargo, estos datos tienen grandes diferencias. Hay algunos países como Nicaragua, Costa Rica, Argentina o México, cuya representación está por encima del 30%. Y hay otros en los que el porcentaje es bastante más bajo, como Panamá, Brasil o Uruguay, donde los porcentajes no superan el 15%, que son casos en realidad muy preocupantes. En este gráfico regional, Honduras está más o menos dentro del promedio, está alrededor del 19.5%, un poco por debajo del promedio regional. Cuando vemos el cuadro de mujeres alcaldesas, la realidad nos muestra que la preocupación debería ser aún mayor, pues entre mujeres alcaldesas el porcentaje de representantes a nivel regional no supera ni siquiera el 13%, a excepción de Uruguay y Venezuela. Y hay lugares como Perú, Honduras y Guatemala donde los porcentajes son bastante bajos. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿y qué sucede con la representación de mujeres? Es cierto que a nivel regional ha habido un incremento, pero si nos damos cuenta en cada uno de los países hay grandes diferencias y, como les decía, en promedio más o menos solo el 22% de parlamentarias son elegidas, que aún es muy poco, ¿no? De cada 100, solo 22 es una cifra baja. Y entonces hay que echar un vistazo a los partidos políticos porque finalmente las organizaciones políticas son las que actúan como porteros de la democracia. Son quienes abren la puerta o no para que entren más mujeres o definen las listas y son amigables o no dentro de su organización partidaria para promover nuevos liderazgos, nuevas representaciones, gente que quiere estar militando en estos partidos. Cuando miramos entonces los datos de Latinoamérica, nos damos cuenta que hay una suerte de pirámide de poder. En la base, que es la militancia, está alrededor entre 40 y 51% de militantes que pertenecen a las organizaciones políticas. Esto, repito, es un promedio regional. Cuando empezamos a ver el primer escalón donde ya hay algo de poder, que son los comités ejecutivos nacionales, vemos que esta pirámide se empieza a estrechar. Hay solamente un 19% de mujeres que ocupan esos lugares. Y ojo que muchas de ellas ocupan lugares que son tradicionalmente femeninos, es decir, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Sociales, la Secretaría de Relación con la Comunidad, etcétera, etcétera. En aquellas secretarías donde los temas son más duros, más fuertes, tipo la Secretaría de Finanzas, hay muy pocas mujeres participando. Y finalmente, en la cima de la pirámide, si vemos cómo están las presidencias, secretarías generales, nos damos cuenta que la diferencia es grande y la pirámide se estrecha aún más. Solamente el 16% de secretarías generales o presidencias de los partidos están a cargo de mujeres. Y entonces empezamos a preguntarnos, entonces, ¿qué sucede con las mujeres? Y cuando preguntamos dentro de los partidos y incluso fuera de ellos, ahí empiezan a surgir tres mitos. El primero nos dice, no hay mujeres en la política porque no están interesadas o no están preparadas. Entonces pareciera que es una suerte de lluvia solamente de compañeros varones, ¿no es cierto?
Pero si empezamos a ver los datos, nos damos cuenta que la realidad no refleja esa afirmación. Primero, porque entre el 40 al 65% de la población universitaria es femenina. Segundo, hay reconocidos liderazgos en comunidades y organizaciones sociales que son conducidas por mujeres. Y tercero, lo que le decíamos antes, dentro de los mismos partidos hay muchas mujeres militantes, entre el 40 y 51%. Lo que es cierto es que muchas veces no se generan posibilidades de capacitación para mejorar su participación, su presencia y sus habilidades dentro de la organización política. El segundo mito, las mujeres y los hombres compiten en igualdad de condiciones. Y pensando en esta afirmación, encontramos esta foto que se las quiero mostrar. Algunos la deben conocer. Es Ginger y Fred, que están bailando, que era un baile de zapateado, lo hacían en parejas y aún podemos verlos en YouTube. Aparentemente los dos están en las mismas condiciones, es el mismo espacio, la misma música. Pero si nos empezamos a fijar en los detalles, hay algunas características que dificultan el trabajo de ella. Fíjense, primero está utilizando un vestido que es mucho más complicado que la danza con pantalón. En segundo lugar, está utilizando tacones, a pesar de que no los vemos, está con tacones. Y en tercero, que es lo más curioso, ella está danzando al revés, hace exactamente lo que él hace, pero en sentido inverso. Por lo tanto, no podríamos hablar de una, digamos, participación equitativa o en las mismas condiciones entre los dos participantes. Siguiente. Entonces, cuando empezamos a hablar en política, nos damos cuenta que muchas veces las mujeres están compitiendo al revés y con tacones. Y eso lo decimos por tres condiciones fundamentales. La primera es en relación a la posición en las que se ubican dentro de las listas electorales. En las listas a nivel de Latinoamérica, cuando analizamos, vemos que solamente el 14% de las listas presentadas al Parlamento para Cámara Baja han sido ocupadas por mujeres. O sea, es un número bastante bajo. ¿Y dónde están ubicadas las mujeres? Recordemos que en listas cerradas y bloqueadas la ubicación que tengan las mujeres es fundamental, porque a medida que vayan ganando los partidos, el número de curules va a ser de los primeros lugares, entonces es fundamental. Y nos damos cuenta que si separamos la lista en 3/3, en las candidaturas de circunscripciones grandes en 9 países, en el primer tercio están 31% de las mujeres, en el segundo 34% y en el tercer tercio 35% de mujeres, es decir, las mujeres están ocupando en mayoría el tercer tercio. En los países con cuota y mandato de posición, como son los casos de Argentina, Bolivia y Costa Rica, esta relación se invierte. En el primer tercio hay 36% de mujeres, 35% en el segundo y en el último solo 30%. Y en todos aquellos países donde no hay cuota ni mandato de posición, esta relación se invierte nuevamente y en el primer tercio están muy pocas mujeres y en el último, quiere decir, primer tercio 30% y en el último 37%. Si miramos los datos fríos y crudos, pareciera que son solamente 7 puntos de desventaja y pareciera que no hace la diferencia. Pero créanme que al hacer la elección y al ver quiénes ingresan, esos puntos sí hacen la diferencia. El siguiente, por favor. Un segundo aspecto es el tema de cobertura en medios. IDEA y ONU Mujeres hicimos el monitoreo en medios a campañas electorales nacionales de 8 países entre el 2010 y 2012. Y los resultados nos muestran esos datos. En todos los casos, la cobertura que se da a los candidatos varones es mucho más grande que la que se da a las candidatas mujeres. Costa Rica, que es la que está mejor ubicada, tiene un 38.3% de cobertura para mujeres y casi un 62% para hombres. Y fíjense, Guatemala, solamente el 12% de la cobertura nacional es para mujeres y el resto para varones. Esta es cobertura en medios escritos, hablados y televisivos. Por lo tanto, si las candidatas no son ubicadas en puestos ganadores y además no tienen cobertura, es muy difícil que sean elegidas y que siquiera sean conocidas dentro del espectro donde están compitiendo. La siguiente. Y un tercer aspecto es el financiamiento. No hay muchos estudios que se hayan realizado sobre el tema, pero tenemos 2 ejemplos claros. En el Perú,
en el monitoreo que se hizo también se vio el tema de financiamiento en las elecciones nacionales de 2011 y vemos que las mujeres, las parlamentarias que compitieron por Lima, que es la circunscripción electoral más grande, tuvieron 3.5 veces de recursos menos que sus competidores varones. Y en el caso de Brasil, en las elecciones de 2010, las mujeres que competían a diputaciones federales reportaron un ingreso de 55% inferior a los de los compañeros varones. Por lo tanto, en esas condiciones también hay inequidades. Y el tema de financiamiento es fundamental y hay que tener reglas muy claras, sobre todo cuando las listas son cerradas y desbloqueadas o en listas abiertas. Porque claro, en esas condiciones la competencia no es por lista completa. Hay la plancha, digamos, presidencial, pero las candidatas y candidatos hacen su propia campaña. Cada quien tiene que esforzarse por ser conocida, por aparecer y porque voten por ellas y ellos, ¿no es cierto? Y en esas condiciones, entonces, las reglas electorales son fundamentales. Y haciendo una revisión de la legislatura latinoamericana, nos damos cuenta que solamente 5 países mencionan el tema de financiamiento y género o financiamiento y mujeres. Y casi todos los temas están vinculados más que a campaña al tema de capacitación. Capacitación para mujeres o para capacitación a hombres y mujeres en paridad. Solamente Colombia da una suerte de incentivo y le aumenta un 5% al financiamiento de los partidos en función de las mujeres electas. Y además considera que se debe dar un 15% de capacitación a jóvenes, mujeres y minorías étnicas. Y por otro lado, en Brasil, en el año 2009, la ley estimaba que el 10% de la presencia de la franja electoral debía ser para promover candidaturas femeninas. La siguiente. Entonces, viendo esas 3 condiciones, es decir, ubicación en las listas, financiamiento y cobertura en medios, si tenemos una radiografía del caso peruano, que muy probablemente sea el reflejo de muchos de los casos de Latinoamérica, nos damos cuenta que el perfil masculino es un perfil ganador. Vean ustedes las figuras entre las condiciones en las que compiten los hombres y las mujeres y hay una diferencia realmente grande. Entonces, con estas 3 condiciones, definitivamente el mito de que las mujeres y hombres compiten en igualdad de condiciones, podemos darnos cuenta que no es cierto. Un tercer mito es el que dice que las cuotas no son necesarias. Hay gente que afirma que los cambios se producen por evolución, o sea, a medida que vaya pasando el tiempo irán apareciendo más mujeres y estarán insertándose en la política, más o menos como una cosa natural, ¿no es cierto? Siguiente. Este cuadro nos demuestra que ese mito tampoco es cierto, es una afirmación que no es verdadera. Si hacemos el ranking de los países latinoamericanos y vemos la presencia de mujeres en los parlamentos, nos damos cuenta que los lugares donde tienen mayor representación femenina son aquellos que tienen cuota y que además tienen sanciones determinadas para el incumplimiento de las mismas. Y estas sanciones son la no inscripción de las listas y en el caso de México, además, amonestaciones públicas. En algún momento, algunos países pusieron como sanción el pago de multas económicas. Bueno, y es evidente que esa sanción no ha resultado. Algunos partidos conscientemente decidían pagar la multa y evitar cumplir la norma porque, claro, tenían ya sus candidatos, digamos, preferidos. En ese caso, entonces, la sanción de no inscripción es la más efectiva. Entre los países que tienen menor representación, los he señalado, que tienen menos del 20%, hay el caso de Paraguay, donde sí tienen cuota, pero en el caso paraguayo la cuota establece que cada 5 lugares una debe ser ocupada por una persona del sexo diferente, que normalmente son las mujeres. Considerando el número de parlamentarias y parlamentarios que postulan ahí, finalmente esa segmentación hace que sea la cuota de solamente un 15%. Por lo tanto, es tan baja que tampoco tiene resultados eficientes para la elección. Fíjense que en el Paraguay, teniendo una cuota del 15%, son 12.5% de mujeres elegidas. Quiere decir que la oferta electoral realmente ayuda. Cuanto más mujeres estén presentadas en las listas, la posibilidad de que éstas sean elegidas son mayores. Hay que recordar que las cuotas son medidas transitorias para aumentar la participación de las mujeres.
pero no es la panacea, o sea, no es que se pone la cuota y la cosa está resuelta. Esa información también nos demuestra, el cuadro anterior nos demuestra esto. En Latinoamérica, de los países que hemos visto, 10 tienen cuota y 3 tienen, de los que están por encima, 10 tienen cuota y 3 tienen paridad. Y algunos de ellos, que ahora vamos a ver, tienen mandato de posición. Es decir, además de tener la cuota, que estipula que el 30 o 40% deben ser mujeres u hombres, dice también que estos deben tener cierto orden. En algunos casos se habla de la alternancia, que además le dicen que es el efecto cremallera, es decir, hombre-mujer de manera alternada. Y en algunos otros es mandato de posición, es decir, cada 2 o 3 debe haber una persona de diferente sexo. La existencia de sanciones es fundamental y como les decía antes, si las sanciones implican o afectan la candidatura de las listas, esas son las que son más efectivas. Y finalmente, la efectividad de la cuota depende del nivel de compatibilidad con el sistema electoral. Entonces, viendo los sistemas electorales, si hacemos la siguiente, por favor. Si vemos cuáles han sido las fórmulas más efectivas en Latinoamérica, vamos a encontrar algunos casos emblemáticos. En el caso de Argentina, donde la participación de mujeres está alrededor del 37.4%, ellos utilizan la cuota y mandato de posición y tienen listas cerradas y bloqueadas. Esta es una fórmula que resulta ser realmente efectiva para la participación de mujeres, porque claro, teniendo la lista que no se mueve, los primeros lugares, dependiendo de la amplitud que tenga la circunscripción electoral y el arrastre que tenga el partido, va a tener hombre-mujer, entonces va a tener un porcentaje muy equilibrado de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Esto no resultaría bien en caso de, en algunos países donde la fragmentación partidaria sea demasiado grande, donde las circunscripciones sean demasiado pequeñas, pues porque posiblemente entrarían 3 personas, digamos, de cada lista. Por lo tanto, entrarían 2, normalmente serían 2 hombres y una mujer, que disminuiría el efecto de la cuota. Entonces, también hay que analizar el tamaño electoral, la circunscripción y la fuerza que puedan tener los partidos en estos procesos electorales. Otra fórmula que es utilizada es la utilizada en el Perú, que es listas cerradas y no bloqueadas y tenemos voto preferencial. Es decir, las listas se constituyen por aproximadamente 120 candidatos y candidatas y tienen un orden determinado. Sin embargo, al ser no bloqueadas, al estar desbloqueadas, el elector escoge por quién va a votar y puede reordenar la lista que inicialmente se ha presentado. En el caso peruano, y excepcionalmente a lo que sucede en otros países que tienen estas fórmulas, en las elecciones de 2006 tuvimos alrededor del 27.5% de mujeres parlamentarias. Sin embargo, con esta misma fórmula, en las últimas elecciones de 2011 ha disminuido considerablemente la presencia de mujeres. Estamos alrededor del 21.5%. Entonces, esta fórmula, dependiendo del electorado y por ende de la competencia electoral, como lo mencionamos antes, es decir, del financiamiento, la cobertura en medios y de la posición que sean ubicadas en las listas, no necesariamente podrían generar o producir un incremento de la participación política de mujeres elegidas. La tercera, por favor. Y en Latinoamérica, además, hay algunos países que ya están empezando a implementar la paridad. La paridad, antes me olvidé recordarles que hay que tener en cuenta que la cuota es una herramienta, no es un fin. Como alguien decía en la mañana, muchas veces vemos algunos de estos instrumentos como los fines a los que debemos llegar. Y el caso de la cuota no es. La cuota es solo una herramienta para incrementar la participación de mujeres. La paridad, digamos, es el principio, es el fin al que quisiéramos llegar. Quisiéramos tener sociedades donde hombres y mujeres puedan competir más o menos en igualdad de condiciones. La paridad ya está siendo aplicada en 3 países latinoamericanos. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde la presencia de mujeres es del 32.6% de representantes, ellos utilizan la paridad y la alternancia. Sin embargo, en Ecuador las listas son abiertas, es decir, un elector puede escoger y votar por cualquiera de los candidatos o candidatas de cualquiera de las listas. Por lo tanto, esta fórmula resulta ser menos efectiva porque, claro, uno puede chocolatear y escoger a quien quiera.
Sin embargo, a pesar de eso, el porcentaje es alto porque la oferta electoral es alta, o sea, hay más mujeres por las que uno podría votar o elegir y por lo tanto están en 32.3%. En el caso de Costa Rica y España, tienen la paridad y tienen además el mandato de posición y listas cerradas y bloqueadas. En el caso de Costa Rica, no obliga a la alternancia, pero sí la ley estima que las mujeres deben estar en puestos elegibles, que son cumplidos a cabalidad. Ellos tienen un 38.6% de mujeres parlamentarias actualmente elegidas. Y en el caso de España hay la paridad y además la alternancia obligatoria. A pesar de ser un país que no es de este lado del mundo, en realidad creo que vale la pena comentarlo porque ellos aprobaron la ley de cuotas el año 2007 y la aplicaron desde el 2008. Y en estos pocos años ha habido un incremento realmente sustancial en la participación de mujeres. Actualmente están alrededor del 36% y en las últimas elecciones, si mal no recuerdo, no superaban el 22%. Entonces, el salto ha sido realmente grande y la diferencia ha sido muy notoria. Entonces, si estamos pensando en un espacio donde se pudieran hacer algunas reformas electorales que queremos y que estén orientadas a lograr una real participación de mujeres, una efectiva aplicación de mecanismos de acción afirmativa, hay que tener algunos aspectos en cuenta que son fundamentales. Primero, hay que revisar el porcentaje de mujeres candidatas que se está estimando en la ley. En el caso de Honduras tienen el 30%, hace poco se ha aprobado el incremento al 40% y además dice la ley que va a ser gradualmente subido hasta el 50%. Por lo tanto, digamos, en lo que se refiere a porcentaje de candidaturas, por lo menos en Honduras están avanzando bastante bien. Un segundo punto que hay que revisar es que las mujeres que sean candidatas estén efectivamente en los puestos elegibles, sobre todo cuando se trata de listas cerradas y bloqueadas, como les decía. Pero además, en listas que son cerradas y no bloqueadas, o sea, donde hay voto preferencial, se ha mostrado también que las personas, los candidatos y candidatas que están encabezando las listas, o sea, como cabeza de lista, también tienen más posibilidades de ser elegidos que el resto de los candidatos y candidatas. En el caso peruano, casi todos los candidatos y candidatas a nivel nacional que han estado en el número 1 han sido elegidos y elegidas. El tercer tema que es fundamental es el cumplimiento de las cuotas y las sanciones. Como les decía antes, las sanciones que impliquen pongan en riesgo la competencia electoral, esas son las que mejor funcionan. Las cuotas de multas económicas muchas veces no tienen buenos resultados. Y en este caso hay que recordar el caso boliviano. En Bolivia se dio lo que se llamó el travestismo político. ¿Qué sucedía? Que durante la campaña electoral se inscribían Marías, Juanas y Paulos, por ejemplo, antes de la campaña y por lo tanto la lista cumplía la cuota de género. Después de ser elegidos, se descubría que las Marías eran Marios, las Juanas eran Juanes y los Paulos eran Paulas. Y ellos, aduciendo un error de transcripción, hacían valer la elección. Ya se ha tomado, en realidad sí, la creatividad es increíble para empezar a sacarle la vuelta a la ley. Eso ya en Bolivia ha sido superado porque fue detectado hace unos 3 o 4 años atrás. El otro tema es la sustitución de titulares por suplentes. Y el caso más cercano, que lo debemos haber escuchado hace muy poquito, es el caso mexicano. En el caso mexicano, varias de las candidatas eran presentadas en las listas y una vez elegidas eran obligadas a renunciar y los suplentes asumían el cargo, que en todos los casos eran hombres. En las anteriores elecciones, no estas últimas, hubieron como 8 o 9 casos iguales y todas las mujeres renunciaron porque además se presentaban sabiendo que iban a renunciar y que iban a dar su lugar a sus compañeros varones, ¿no? Entonces se presentaban simplemente por el cumplimiento de la norma. En el caso boliviano hay casos aún más terribles. Muchas de las mujeres que se presentaban a las elecciones iban y candidateaban y ya muchas habían firmado su carta de renuncia, entonces ni siquiera ocupaban un día su cargo, apenas las elegían y las nombraban, eran destituidas y el suplente asumía el cargo.
Pero en el caso de Bolivia, además, la cosa empeoraba porque han habido casos de violencia contra las mujeres cuando no el caso de la gente que firmaba, sino gente que era llevada en la lista y después se comprometía a renunciar. En el momento de ser elegida, las mujeres no querían dejar el cargo. En muchos casos han sido violentadas físicamente. Tenemos testimonios de mujeres que decían que las esperaban, incluso en la comisaría, un grupo de gente con chicotes y era violencia física muy dura. Hay el caso de una mujer, no sé si era alcaldesa o concejala, que fue asesinada a chicotados hace 2 años más o menos. Entonces las condiciones en algunos casos son muy duras, no son, digamos, los casos comunes, pero hay que estar muy atentos a ver qué sucede en esos casos. Y finalmente las condiciones de campaña, las condiciones de la competencia electoral, hay que tener en cuenta y hay que recordar que si queremos que más mujeres estén participando, hay que generar condiciones para que éstas puedan competir en igualdad de condiciones. Finalmente, después de electas, es importante hacer el seguimiento al porcentaje de mujeres que han sido electas. Si tenemos mecanismos de acción afirmativa y vemos que la representación femenina no ha tenido un incremento sustantivo, es bueno revisar y reajustar las normas que se han implementado y ver cómo se pueden mejorar. Segundo, hay que ver el caso, si se dan casos de renuncia, hay que hacer el seguimiento de esos casos porque posiblemente, si son muchos, se esté tratando de casos de acoso político, como les cuento en el caso boliviano o en el mismo caso mexicano. Y finalmente, hay que estar vigilantes a las condiciones de ejercicio del cargo. Una vez que las mujeres son elegidas, hay que ver cómo se dan las condiciones para que realmente puedan ocupar ese cargo para el cual han sido electas. IDEA Internacional y la Unión Interparlamentaria hicimos una publicación en el año 2010 que era Parlamentos Sensibles al Género, donde se evidenciaba que realmente las condiciones dentro de los parlamentos no son las más apropiadas para las mujeres. Algunas cosas de las más que parecieran del día a día, ¿no? Las sesiones o los debates en el Parlamento en muchos casos se dan a horas no adecuadas, se dan hasta muy tarde, 8, 9, 10, 11 de la noche, y en el caso también nuevamente boliviano, empiezan a veces muy temprano, 5 o 6 de la mañana ya están debatiendo en el Parlamento. Entonces, pareciera, muchos cuando hablamos de esto dicen, pero entonces, ¿para qué se meten en política si no van a tener tiempo para dedicarle este espacio? Sin embargo, hay estudios que demuestran, y hay que recordarlo, que las mujeres a nivel latinoamericano dedican aproximadamente entre 7.5 horas más al trabajo doméstico que los varones. Por lo tanto, cuando se meten en política las mujeres tienen que compatibilizar el trabajo del hogar con el trabajo político, cosa que no sucede entre todos los compañeros varones, ¿no es cierto? En los parlamentos también hay condiciones, por ejemplo, que no son las mejores para cuando las mujeres recién tienen bebés. No hay espacios llamados lactarios para darles de lactar a los niños. O en algunos casos inclusive, que es la gran mayoría de casos, no hay los documentos de organización interna del Parlamento no prevén licencias cuando salen por maternidad. Es decir, la mujer sale por maternidad y tiene que hacer algún debate, en algunos casos tienen que tener un número seguido de votaciones porque si no son sancionadas. Si recién ha dado a luz, no se contemplan esas condiciones mínimas. Entonces hay que empezar a ver cómo se hace para que realmente las mujeres se puedan mantener en el cargo adecuadamente. En los espacios subnacionales, igual, hay debates o sesiones de los partidos, organizaciones políticas que son a muy altas horas de la noche. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre violencia y acoso político y muchas de las mujeres dicen lo que pasa es que muchas veces los compañeros esperan que sea muy tarde, que nos tengamos que ir para tomar las decisiones que realmente interesan. Hay gente que define cosas en la madrugada y muchas de ellas decían a veces se definen cosas en los bares o en lugares públicos que no son la institución, digamos, donde de toma de decisión, porque claro, son los espacios menos femeninos, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar a reflexionar sobre este tema y ver cómo se generan las condiciones para que, primero, estén en las listas, segundo, sean electas y tercero, se mantengan en esas posiciones. Como decía Salvador en la mañana, en realidad, al principio, al inicio, la política era una cosa de hombres con dinero y además alfabetos, ¿no es cierto? Esa realidad ha sido al inicio, pero se ha mantenido durante mucho tiempo y en realidad se ha creado ya una cultura que es difundida en toda Latinoamérica. Entonces hay que ir generando cambios
para que las mujeres realmente puedan tener o participar en mejores condiciones. Hay alguien, no recuerdo quién decía, los hombres hacen política, las mujeres pasan por ella. Entonces es parte de la tarea de la agenda pendiente, generar condiciones para que las mujeres también hagan política y no solamente estén de paso en la política. Muchas gracias. Queda claro, no es bueno para la democracia ni el llamado travestismo político, ni que quede pendiente en agenda la generación de condiciones que permitan a la mujer no solo estar en la política, sino también hacer política.